Buen día a todos, o buenas tardes, o buenas noches, como digo siempre, porque la virtualidad permite que podamos conectarnos eh, de distintos modos y de diversas formas. Y hoy estoy conectándome desde Buenos Aires, donde estamos con mi esposa. Vinimos por un problema de salud de ella, que ella periódicamente se hace atender por médicos especialistas aquí. Nada serio, pero tiene un virus que contagió en 2011 cuando estuvimos en nuestra primera experiencia misionera en África. Y ese virus se activó en el año 2018 y está trayéndole inconvenientes de que se inflama, tiene distintos inconvenientes en el cuerpo y teóricamente cada 4 meses debía estar recibiendo su tratamiento específico, que no lo está haciendo. Buen día a todos, o buenas tardes, o buenas noches, como digo siempre, porque la virtualidad permite que podamos conectarnos de distintos modos y de diversas formas. Y hoy estoy conectándome desde Buenos Aires, donde estamos con mi esposa. Vinimos por un problema de salud de ella, que ella periódicamente se hace atender por médicos especialistas aquí. Nada serio, pero tiene un virus que contagió en 2011 cuando estuvimos en nuestra primera experiencia misionera en África. Y ese virus se activó en el año 2018 y está trayéndole inconvenientes de que se inflama, tiene distintos inconvenientes en el cuerpo y teóricamente cada 4 meses debía estar recibiendo su tratamiento específico, que no lo está haciendo porque por el problema del virus, del COVID, que nos ha obligado a quedarnos en casa, como ustedes saben y también viven. Y estamos ahora, aprovechamos esta ventana que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que permite viajar, así que salimos hacia Buenos Aires y bueno, nos encontramos aquí con sorpresas que no teníamos pensado, porque nuestro pastor presidente nos pidió hacernos cargo de una responsabilidad del aniversario de 3 congregaciones aquí en Buenos Aires. Él tenía pensado viajar él para el aniversario, pero un problema de salud le impide hacerlo. Así que en este momento en que vos estás escuchando este video, en este momento estoy con mi esposa y con otras personas de la iglesia participando del culto de aniversario en la iglesia de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde vamos a compartir sábado y domingo. Así que por una razón de practicidad decidimos con el equipo grabar este mensaje. No es normal, no es habitual, tampoco es habitual que escuches probablemente los ruidos de Buenos Aires detrás del video, pero aquí estamos y quiero compartirte cosas que he vivido que realmente me han resultado muy atrapantes. De eso quiero dedicar este mensaje de domingo. Tiempo muy especial. Aquí encontré una ciudad de Buenos Aires completamente distinta de la que dejé en el año 2019 cuando viajé por última vez. Completamente distinta, enorme cantidad de comercios cerrados, comercios importantes, como tradicionales, de 20, 30, 40 o 50 años cerrados, y la gente que mira con mirada vacía, la gente que te mira a los ojos y no te está mirando.
Y vimos también gente muy alertada por un lado, gente muy preocupada por un lado, por el tema de salud, y por otra parte otros muchos que viven una vida completamente normal de acuerdo a la vieja normalidad y que eh, no, ya no es así ahora como debería ser. Pero la ciudad de Buenos Aires vive su ritmo de locura, con gente caminando por las calles, con gente viajando abarrotada en los transportes públicos, como si nada hubiera pasado. Y por supuesto que hay permanentemente contagios. Ya está alertándose la ciudad de Buenos Aires y la República Argentina porque hay un brote muy importante de virus. Vos debés haberlo sabido. El viernes hubo 13.000 casos y esto se está replicando. Y bueno, aparentemente con menores grados de mortalidad, pero los casos siguen multiplicándose, siguen replicándose. Y la gente también con incertidumbre, igual que probablemente estés vos, por saber si deben o no deben aplicarse las vacunas y qué vacuna tienen que aplicarse y si es bueno o si es malo, y los médicos tampoco se ponen de acuerdo sobre si es bueno o si es malo. Bueno, situaciones que son propias de esta época tan convulsionada y tan llena de incertidumbre en la que vivimos. Y en este proceso, en esto que estamos viviendo, que es tan crítico, he pensado en un mensaje que tiene por nombre Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Yo te pido que tomes nota, que prestes atención, porque creo que esa es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como Iglesia de Jesucristo en este tiempo. Ser testigos de Cristo en este tiempo. Ahora, suponete que yo me encuentro con vos y te digo, necesito que me hagas un favor. Vos sabés que tuve una discusión con mi vecino y necesito que vos salgas como testigo mío de esa discusión. ¿Vos qué dirías? ¿Cuál sería tu primera respuesta? La mía, por lo menos, sería: yo no puedo ser testigo si yo no estaba participando de eso. No, pero dale, participá conmigo, haceme de testigo mío, si este hombre es tal y cual cosa, y vos sabés cómo es, y vos le decís: yo, está perfecto lo que me estás diciendo, probablemente este hombre sea como vos decís, y probablemente tengas razón en lo que digas. Pero lo cierto, la verdad, es que no puedo atestiguar de aquello que yo no he visto. No puedo atestiguar de aquello que yo no conozco. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo me imagino que sí. Hay veces que nos hemos visto, a mí no me ha pasado nunca, pero hay personas, muchos de ustedes probablemente se hayan visto forzados a salir de testigos en una situación en la que realmente no estuvieron, y lo han hecho por un compromiso familiar o por una situación particular. ¿Y qué tal si estamos hablando ahora de una tarea tan específica de la Iglesia de Jesucristo como es el ser testigos de Él? ¿Vos sos consciente de eso? Dios nos ha pedido a través de su Hijo que seamos testigos de su vida aquí en la tierra, testigos de su muerte y testigos de su resurrección. Tu primera respuesta debe ser la misma que yo pensé inicialmente. ¿Cómo hago, Héctor, para ser testigo de algo que pasó hace 2000 años? Yo no puedo ser testigo de eso. Sí, los libros me dicen que la Biblia me menciona que Jesús estuvo en la tierra, que vivió 30 y pico de años. La Biblia me menciona que
que murió de una forma horrible. La Biblia menciona que murió colgado de un madero, de una forma espantosa. Y la Biblia también me menciona que resucitó al tercer día. Pero todo eso yo lo leo a través de la Biblia. O todo eso lo he visto en alguna película. O todo eso me lo ha contado mi pastor o me lo has contado vos. Pero realmente yo no fui testigo de los hechos que tienen que ver con Jesucristo. ¿Cómo hago entonces para ser testigo de Jesucristo en este tiempo? ¿Cómo hago para cumplir con esa gran tarea que Jesús nos ha dado? ¿Sabés dónde está esa tarea? Te la leo. Buscalo vos también en tu Biblia. El versículo de hoy es, el primer versículo de hoy es Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Es muy claro. Jesús dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán, ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice ahí? Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una respuesta que imagino que vos me podés estar diciendo. Pero Héctor, eso se lo estaba diciendo Jesús en el momento de la ascensión al cielo a sus apóstoles. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que Jesús les dijo a sus apóstoles. Y eso es lo que Jesús ha dicho a la iglesia. Recibirán poder. Ese poder del Espíritu Santo les va a traer las respuestas que ustedes buscan. Y entonces me serán testigos en su ciudad, que es lo que Jesús ejemplifica diciendo Jerusalén. En su ciudad, en su país o en su provincia, lo que Jesús ejemplifica diciendo Judea. En toda la región, en todo el país, lo que Jesús ejemplifica diciendo Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Otra traducción, la Reina Valera, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa comisión, esa gran comisión, Jesús se la dio a ese grupo de discípulos que estaban allí atónitos porque no entendían lo que estaba pasando, pero esa gran comisión también se la ha dado a la iglesia de todos los tiempos. Pero para eso, para poder ser testigo, para poder atestiguar de Jesucristo, tenés que haber tenido la experiencia de haber estado con Él. ¡Wow! Es duro lo que digo, porque Jesús se fue al cielo hace 2000 años y que yo sepa todavía no volvió. ¿Cómo voy a tener yo la experiencia de haber estado con Él? Ese es el gran desafío que yo te propongo revisar en tu vida en este tiempo. Porque si te llamás iglesia, no te llamás iglesia porque te congregues en la iglesia, en el templo tal o en el templo tal, porque seas bautista o porque seas metodista o porque seas pentecostal o de la Unión de Asambleas de Dios. Si te llamás iglesia, tiene que ver con una iglesia con mayúscula, con el grupo de fieles creyentes cuya cabeza es Jesucristo. Y entonces se está refiriendo a Jesús a la iglesia de todos los tiempos. Una prueba que aprendí a ver de que ese mensaje no era solamente para para ese puñado de discípulos que estaban allí, sino para todos los tiempos,
es el final del libro de Hechos de los Apóstoles. Si vos te fijas, cada uno de los libros del Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, todos los libros tienen una última palabra que es amén. Mateo termina en amén, Marcos termina en amén, Lucas, Juan, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Santiago, todas las cartas de Juan, de Pedro, el Apocalipsis de Juan, todos terminan en amén, que como vos sabés, amén quiere decir que así sea. El único libro del Nuevo Testamento, el único libro del Nuevo Testamento que no termina en amén es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabés por qué no termina en amén? Hay una razón muy sencilla, y es que el libro de los Hechos de los Apóstoles todavía hoy se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo con la iglesia de todos los tiempos y se sigue escribiendo con la iglesia de este tiempo que vivimos. Yo creo, y esto ya lo he dicho, y si vos seguís estos audios, estos videos, sabés perfectamente bien lo que pienso sobre el tema. Yo creo que Dios decidió cerrar los templos, decidió hacer estos ajustes en la eclesiología. Dios decidió sacarnos puertas afuera del templo para que nos encontremos cara a cara con nuestra fe, cara a cara con aquello de lo que tenemos que ser testigos y cara a cara con aquellos a quienes tenemos que atestiguar. Cuando vos recibiste a Jesús en tu corazón, hiciste tu oración de fe, comenzaste este camino de reflexión hacia Jesucristo. En ese momento, Jesús entró en tu corazón. Y entonces podés perfectamente bien decir, yo doy testimonio de lo que conozco de ese Jesús. ¿Quién da esas explicaciones? El Espíritu Santo, igual que lo hizo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Podés revisarlo conmigo, yo te paso algunos pasajes nada más para que lo tengas en lectura, sin leerte los textos bíblicos. Pero Hechos 2, en Hechos 1:8, Jesús anuncia esta misión, aquello que se llama la Gran Comisión para la Iglesia de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, los apóstoles estaban reunidos, unánimes, en oración, en ese lugar del aposento alto, y reciben en la fecha judía de la celebración de Pentecostés. Pentecostés es porque son 50 días después de la Pascua judía del Pesaj, y a partir de ese de Hechos capítulo 2, también se vive el primer Pentecostés cristiano. En ese primer Pentecostés cristiano hay un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inunda a esa gente que estaba reunida en oración en el aposento alto. Son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en las lenguas de todas las personas que estaban allí presentes. Salen fuera del aposento alto, y esto me parece que es importante que también lo tengas presente. Creo que daría para otra predicación, pero creo que es algo que deberías tener presente. Una vez que ellos reciben al Espíritu Santo, se dan cuenta que el aposento alto dejó de cumplir su tarea, dejó de servir como lugar de reunión. No hay ninguna mención al aposento alto donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos y donde estaban reunidos en Pentecostés. No hay ninguna mención al aposento alto después de aquel primer Pentecostés. Y yo creo que esto tiene que ver con
nuestros templos. Una vez que recibimos el Espíritu Santo y somos inundados por el Espíritu Santo, y entonces recibimos el poder que Jesús anunció, y entonces tenemos que salir del aposento alto para anunciar a toda la gente que está afuera, igual que pasó en aquel primer Pentecostés, anunciar en un idioma que ellos puedan entender, con palabras que ellos puedan entender, no con idioma evangeloide que entendemos nada más que nosotros. Anunciar con palabras que las personas puedan entender, en un idioma que ellos puedan entender, descender hacia ellos, bajar hacia ellos y empezar a hablarles de aquello de lo que somos testigos, que es de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Nos está pidiendo eso. Eso es lo que muestra el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo primero que hicieron los apóstoles, una vez que fueron inundados por el Espíritu Santo, es salir a la calle a dar un mensaje que la gente necesitaba escuchar y no sabían. Como resultado de ese mensaje, la gente empieza a aceptar a Jesucristo, reconociendo que Él era el Mesías. Y ellos también entienden que ese Jesús vino por sus vidas, por su posibilidad de salvación, vino para salvarlos a ellos. Es sorprendente pensar que miles de personas se convirtieron con ese primer discurso de Pedro y de los apóstoles. Y empezaron los bautismos masivos y toda la ciudad de Jerusalén, que estaba llena por la festividad de la Pascua y del Pentecostés judío, toda la ciudad de Jerusalén se empezó a revolucionar por estos locos, entre comillas, que estaban dando testimonio de que ese Jesús que había sido muerto en el madero resucitó al tercer día y que ahora ellos eran testigos de aquello que estaba pasando. Locos que estaban mostrando aquello de lo que habían sido testigos. Locos que ya no tenían miedo. Locos que ya no tenían miedo de anunciar a aquel que los llevó de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz. Luego hay un relato en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, donde se muestra a Pedro y a Juan que estaban entrando al templo porque ellos siguieron congregándose, por supuesto. El centro de la actividad apostólica y el centro de la actividad de la iglesia no está en el templo, pero hay que seguir congregándose. El centro de la actividad de nuestra gran comisión como iglesia está en la calle, para hablar con la gente, con tu vecino, para hablar con la gente de tu trabajo, para hablar con ellos y darles testimonio de aquello que vos recibiste de parte de Jesucristo. Pero además somos parte de una congregación y debemos congregarnos. El error que cometimos es querer quedarnos en el aposento alto, querer quedarnos encerrados dentro de las cuatro paredes del templo, después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ya si hemos recibido el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo nos ha fortalecido, y si el Espíritu Santo nos ha traído la respuesta que estábamos buscando, entonces es momento de salir a la calle. Y luego volver al templo para congregarnos, pero el entender que el servicio está en dar testimonio. Por eso Jesús dice, y serán mis testigos desde su ciudad y hasta lo último de la tierra. Y te lo dice a vos y me lo dice a mí. Necesitamos dar testimonio de aquello que Jesús hizo en nuestras vidas. Pedro y Pablo estaban entrando, capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, estaban entrando al templo
y se encuentran con un hombre que estaba imposibilitado de caminar. Lo describen como un cojo, un hombre rengo, pero la descripción es que su renguera era tal que no podía desplazarse. Y este hombre desde hacía muchos años, todos los sábados, que sería el día de reunión de los judíos, todos los sábados ellos lo veían, no solamente los apóstoles, sino todo el pueblo que iba a congregarse al templo, lo veía en la puerta del templo pidiendo una limosna. Pidiendo una limosna. El Señor no sabía que existía otra posibilidad y entonces pide en el nombre de Dios una limosna. Y vos conocés la reacción de Pedro y de Juan. Ellos le dicen: yo no tengo nada para darte. Yo no tengo plata ni oro. No hay nada que yo pueda darte. Pero soy testigo de lo que Jesucristo hizo en la tierra. Y entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Que este hombre cojo de nacimiento, este hombre se levantó y empezó a los saltos y entró al templo a los gritos, y la gente que estaba en el templo se asombraba porque sabían quién era él, y lo veían saltar y correr por todos lados y anunciar lo que había pasado y dar testimonio de aquello que Jesús había hecho con su vida. Los apóstoles son llamados a la atención. Los sacerdotes le preguntan: ¿en nombre de quién hicieron esto? Y se asombraban el denuedo, el énfasis, el empuje que tenían los apóstoles. Y de cómo esa gente que era inculta, sin ninguna preparación, estaba hablando con la sabiduría que solamente podía venir de Dios. En el capítulo de los apóstoles, los apóstoles continúan predicando y sanan con gran poder. Y entonces, entonces son arrestados y son encarcelados después de que el Sanedrín les pregunta, los principales sacerdotes, ¿y qué dice Pedro y Juan? ¿Y qué dicen ellos? Dicen que ellos no pueden callarse. Que ellos no pueden callarse porque están hablando palabras de Dios y no palabras de hombres. Es entonces en el límite de ese encuentro que Gamaliel aconseja a los fariseos que no los maten. Porque Gamaliel, uno de esos fariseos, le dice: yo he visto, igual que ustedes, que otras personas se han levantado diciendo que eran el Mesías. Y así como se levantaron, se fumaron, porque realmente no eran hombres de Dios y lo que hacían no venía de Dios. Si dejemos que estos hombres sigan proclamando sus verdades, y si auténticamente esto viene de Dios, entonces vamos a recibir la confirmación espiritual de aquello que ellos anuncian. Si esto que dicen es de Dios, entonces esto no lo vamos a poder parar con ninguna fortaleza de hombres. Y si esto no es de Dios, se va a apagar solo. Y entonces uno puede ver en el desarrollo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, puede ver cómo ellos ponen énfasis y trabajan y salen a la calle y no se pueden callar. No hay forma de que los callen, porque ellos necesitan atestiguar aquello que han visto y han oído. Necesitan atestiguar qué es lo que Jesús hizo en sus vidas y cuál es el poder de aquel al que ellos llaman el Mesías. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo?
Yo siento la conmoción de saber que Dios está moviéndose entre vos y yo en este momento. No sé dónde estás escuchando este video, no sé dónde estás participando de este culto que el equipo de la iglesia está armando, pero donde sea, está Dios en medio de nosotros. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: yo les cuento a ustedes lo que yo he recibido, lo que a mí me fue enseñado, y hace la institución de la Santa Cena. Dice: pues yo les transmito, 1 Corintios 11, 23 al 26, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias y a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y ahí viene la palabra que yo quiero resaltar y que yo le puse resaltador en mi Biblia y le puse énfasis en lo que quiero decirte. Después que Pablo instruye sobre la práctica de la Santa Cena, esta enseñanza que él recibió, dice: pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Yo te pregunto, querida amiga, querido amigo, ¿cuántas veces participaste de una Santa Cena? O de una comunión, de una Eucaristía, si sos católico o católica. ¿Cuántas veces participaste de una Santa Cena? ¿Vos sos consciente que más allá de lo conmocionante que resulta tomar ese trozo de pan y esa copa de vino, que más allá de eso hay una labor que cumplir? Ser testigos. Ser testigos. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, cada vez que participen de la Santa Cena, ustedes, vos y yo y todos los que participamos alguna vez de la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Somos testigos. La Biblia, una y otra vez, habla de ser testigos. Todo esto que yo les conté al principio de lo que se vive en Buenos Aires, que con sus matices diferentes por ser gran ciudad, es parecido a lo que se vive en Río Gallegos, nos muestra, nos da señales de que estamos en el último tiempo. Uno de los médicos que atiende a Adriana, sin ser creyente, empezó a hacer un relato de lo que él veía por delante para la sociedad. No era creyente. Y yo me sorprendí, porque ese relato que estaba haciendo se ajustaba a aquello que Juan describe en Apocalipsis para el último tiempo. Un gobierno mundial, un dominio cultural, político, social sobre toda la humanidad. Las señales, las puestas en cada persona, lo que hoy se difunde por allí como microchips que van a implantarnos. Lo cierto es que la sociedad vive sus últimos tiempos. Yo estoy convencido de ello. Posiblemente me equivoque, pero la sociedad vive sus últimos tiempos. Y si es así, necesitamos hombres y mujeres
que hayan tenido la experiencia de la zarza ardiente, que hayan tenido la experiencia como Moisés de estar frente a Dios para ser testigos de Él. Si no somos sus testigos, la humanidad se pierde irremisiblemente. No hay cómo volver atrás. Hombres que han tenido un encuentro con Dios o con Jesús, hombres que han tenido un encuentro con Dios, como Moisés, Abraham, Jacob, los apóstoles, ellos han vivido una transformación en sus vidas de la que ya no se puede volver atrás. Una transformación que cambió sus nombres, porque ya su personalidad era otra. Y Abraham empezó a llamarse Abraham. Dios lo rebautizó con el nombre de Abraham. Y Jacob, Dios lo rebautizó con el nombre de Israel. Y Simón, Jesús lo rebautizó con el nombre de Pedro. Y entonces, fíjate cómo nosotros que hemos tenido ese privilegio de participar de la cena del Señor, de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos esa tarea también. Nuestro nombre debe ser cambiado. Nuestro nombre debe ser cambiado. No es que tu DNI ya no sirva más. No me estoy refiriendo al nombre cívico. Me estoy refiriendo a nuestro nombre espiritual. Nadie que tiene un encuentro con Dios permanece como estaba. Nadie que tiene un encuentro con Dios puede decir, esto fue muy lindo, pero continúo con mi vida. Tenemos que prepararnos, porque nuestra fe, como dice la Biblia, va a ser pasada por fuego, va a ser depurada, va a ser limpiada de toda la religiosidad que la rellena, para que quede únicamente la fe pura. Y entonces pasar por fuego no es sencillo. Tenemos que prepararnos espiritualmente, emocionalmente y físicamente, también físicamente, para el tiempo que viene. Los tiempos como sociedad que viviremos, como parte de esta sociedad mundial, exigen líderes al estilo de Jesús y al estilo de los apóstoles. La sociedad en la que vivimos, el tiempo que viene, ya no se habla más de generaciones. Dicen que los sociólogos dicen que la última generación es la generación Z y que a partir de allí ya no hay más generaciones, porque los cambios van a ser tan rápidos y tan repentinos y tan imprevisibles y tan radicales que no va a alcanzar un periodo de 20 años, que es lo que socialmente se habla de una generación. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estás preparada vos o estoy preparado yo? ¿Estamos preparados como iglesia? ¿Estamos preparados? Porque va a llegar el momento en que seamos testigos, en que tengamos que dar testimonio de ese Jesús que llevamos en nuestro corazón. Jesús quiere cambiar tu nombre. Dios quiere cambiar tu nombre y con eso cambiar tu misión, la razón de ser sobre la tierra. La pregunta, por supuesto, es si estás dispuesto o te vas a quedar en el confort y en la comodidad de tu vieja religiosidad de antes de la pandemia. Tenemos que estar preparados. No importa la edad que tengas, no importa el estudio que tengas, tenemos que estar preparados para dar testimonio de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a todos por participar de este culto.
lo dejo en manos de las chicas. Ellas les van a contar de los grandes proyectos que tenemos para esta semana. Y seguramente que estés donde estés, es bueno que seas parte de Iglesia La Roca.